Eh, Tenemos toda la gama de productos que comercializamos y representamos, así como unos productos propios que ensamblamos y fabricamos, de acuerdo a todo el core de negocios que les mencioné, para el manejo, control, dosificación y agitación de fluidos. Bueno, les voy a explicar brevemente el objetivo que tenemos con este webinar, de los cuales voy a estar moderando el día de hoy. El objetivo del webinar el día de hoy es darles a conocer a ustedes la importancia, la relevancia de la aplicación y preparación de un polímero en todo el proceso de tratamiento de aguas. Todo eso a través de uno de nuestros sistemas que ensamblamos y fabricamos en Novatec Fluid System, que es el sistema automático de preparación de polímeros SAP. Para esto, invitamos a nuestro director de proyectos y director comercial para el sector de tratamiento de aguas, John Alexander Zamora, el cual va a estar aquí explicándoles a ustedes a grosso modo de lo que consiste desde la aplicación del polímero hasta el componente y el funcionamiento de este sistema. John, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Buenos días. Pues bueno, mi nombre, como bien dijo Alejandro, John Alexander Zamora. Soy ingeniero electrónico con especialización en automatización industrial. Llevo alrededor de 12 años de experiencia, digamos, en el tema de lo que son equipos para el tratamiento de aguas. Y pues en esta oportunidad queremos, digamos, con base a esa experiencia, pues poder darles a ustedes una retroalimentación y un panorama respecto a uno de los equipos de amplia aplicación, no solamente en el tema de tratamiento de aguas municipales o residuales, ¿cierto? Sino también en la parte industrial. Digamos que el mismo concepto se aplica en diferentes escenarios. Dentro de para entrar un poco más en materia, primero pues conocer el tema de qué son los polímeros, ¿cierto? Básicamente pues los polímeros son unas sustancias que se forman a través, digamos, de macromoléculas y donde hacen una especie de uniones mediante enlaces químicos, ¿cierto? Son estructuras a base de carbono, normalmente provenientes de la parte, digamos, de elaboración sintética o orgánicos, como la lana, bueno, o otros tipos de algodones, o también dentro de lo que es la parte, digamos, de lo que viene con la parte, digamos, de bases de carbono, ¿cierto? Eh, el cómo se enlazan o cómo se forman, digamos que ya depende mucho de la aplicación y de lo que queramos lograr con cada uno de estos temas de los polímeros, ¿sí? En la naturaleza química, digamos, de los monómeros, ellos se identifican por varias características, ¿cierto? Dentro de esas vienen ya propiedades como tal la masa molecular, la estructura o la conformación, propiedades físicas como son de pronto la carga, la viscosidad que pueden llegar a desarrollar, o digamos el tema de incluso importante, más adelante lo toco a profundidad, el tema de la selección y el tema de los tiempos de maduración adecuados. Digamos que básicamente los polímeros son demasiadamente, son empleados por el tema de que también son conocidos como ayudantes, ¿cierto? Y esta palabra, digamos, de ayudantes va muy orientada a lo que cumplen como función principal, ¿ya? Dentro de la clasificación de los polímeros, digamos que se pueden clasificar por temas de origen, digamos, polímeros naturales, como son el tema, digamos, de la lana, algodón, que se encuentran sintetizados, no sintetizados, sino de forma natural. Hay otros que ya son generados a través de los hidrocarburos, de la parte de petróleo se sale gran parte del material base de carbono, ¿cierto? En tema de lo que es la parte de composición, digamos que también se clasifican respecto a si son orgánicos, los vinílicos, ¿cierto? O una serie de inorgánicos. En este caso, digamos, para la parte de tratamiento de aguas, de lo que es el mundo de polímeros, uno de los grupos más ampliamente empleados son las denominadas policriamidas, ¿sí? Esas policriamidas, digamos que son formadas, digamos, de alguna manera por procesos de sintetización, y en el proceso de sintetización se pueden hacer de una cadena lineal
o se pueden incluso formar mallas de estos compuestos base de carbón, ¿sí? Importante conocer que, pues, dentro del mundo de la poliacrilamida es ampliamente empleada en el tema de tratamiento de aguas porque no es tóxica, ¿cierto? Y de alguna manera, digamos, eso pues posibilita el manejo en lo que es la parte de tratamiento de aguas. Para empezar, digamos, en el mundo de los polímeros, como mencionaba anteriormente, para el tema de tratamiento de aguas se utilizan como ayudantes. ¿En qué sentido? Digamos que en el proceso físico-químico del tratamiento de la parte de aguas, inicialmente todo o la mayoría de componentes en el mundo pues tienen unas cargas, ¿cierto? Esas cargas pueden ser aniónicas, catiónicas, hay que determinar la naturaleza y de esa manera el primer proceso en la parte físico-química es la coagulación, ¿cierto? Donde se buscan contrarrestar esas cargas o neutralizar de alguna manera las sustancias, lo que viene dentro de, digamos, del componente del agua en el proceso de tratamiento y después se integran adecuadamente unos polímeros. Como mencioné, digamos, el tema de los polímeros conformados de manera sintética, las poliquinamidas pueden ser lineales o en forma de mallas y se utilizan para poder retener de manera más eficiente las partículas que fueron neutralizadas. Y en ese proceso, digamos, al final se pueden llevar a un tema de sedimentación o flotación, ¿sí? Es como el proceso primario. Se menciona que son ayudantes porque lo que ayudan es a mejorar los tiempos en cuanto al proceso de sedimentación o flotación. Y esos tiempos, pues hoy en día con las altas demandas que tenemos y las grandes velocidades de producción o las necesidades de agua, pues digamos cada día son más interesantes disminuir lo que son tiempos. También se le menciona que son ayudantes porque de alguna manera si yo requiero, digamos, precipitar o sedimentar o flotar, en ocasiones, de forma natural, se necesitan espacios muy grandes para poder llevar esos procesos y aquietar el agua y poder, digamos, de alguna manera subsanar con tiempo estos tiempos de sedimentación o flotación. Con el tema de los polímeros, digamos que se ayuda porque se aligeran, ¿cierto? Y eso también permite que los espacios que se empleen o el área que se requiera, digamos, para la planta o para hacer este proceso sea menor, ¿ya? Porque los tiempos de retención hidráulicos van a ser en menor medida solventados porque hay un elemento que le va a dar mayor masa al flow, ¿cierto? Dentro de las características importantes de los polímeros, eh, básicamente ya entramos un poco más dentro de cada uno de los fabricantes a nivel mundial, digamos, tienen desarrolladas ciertas aleaciones o, digamos, formulaciones. Estas formulaciones o aleaciones, ¿cuál es la mejor o cuál es la que se requiere para el proceso en especial? Pues volvemos a, digamos, a usar lo que se conocen como jarras o artes, ¿cierto? Que indudablemente son las pruebas de laboratorio más, digamos, que modelan adecuadamente el proceso de manera inicial, donde se puede determinar qué polímeros y qué combinaciones de estos pueden llegar a dar un buen desempeño en la planta de tratamiento. Una vez determinadas, digamos, ese polímero adecuado, por eso hay un sinnúmero de fabricantes, eh, ya lo vamos a escalar a la planta. Y allí es donde se cometen ciertos errores, porque pasar del laboratorio, de la prueba de jarras, pasarlo a la planta, en esos errores de escalabilidad se pueden cometer problemas, detalles técnicos, digamos, en lo que tiene que ver mucho, en gran medida es con la preparación. Por eso nosotros en Novatec como desarrolladores de equipos, ¿cierto? Nos enfocamos en eso, en identificar cuáles son los errores que se tienen normalmente en la preparación de este producto en especial. En particular, tenemos también equipos alrededor de otros productos, pero en este caso vamos a hablar del polímero. Identificando esas falencias o esas fallas, hemos desarrollado ciertos esquemas, integrando ciertos componentes en nuestros equipos para poder determinar que la preparación sea la óptima y se le saque realmente provecho al polímero en el proceso.
el polímero, digamos, vienen dos tipos de presentaciones. Normalmente se consigue base polvo, ¿cierto? Para los grandes acueductos. O en soluciones rápidas se consiguen ya en soluciones o lo que son base líquida, ¿cierto? Ya diluidos. En el caso, digamos, de los polímeros que vienen en base polvo, digamos que hay que hacer un proceso de hidratación o de humectación previa, ¿sí? La forma adecuada de poder llegar, digamos, a determinar el tiempo óptimo de hidratación o maduración la determina cada fabricante de polímero. Eh, por lo general, las aplicaciones en tiempos de maduración se están trabajando entre 30 minutos a 2 horas, ¿sí? ¿De qué depende? Si ven aquí, digamos, la imagen que estamos presentando, básicamente imagínense que un granito de polímero es una estructura en espiral, pues entendemos que es una base de carbono demasiado larga o compleja, pero se puede sintetizar en esa imagen donde básicamente se determina como que está enrollado, ¿cierto? Y cuando yo hago el proceso, digamos, de la dilución, empiezo de alguna manera a activar ese polímero y hacer que esa cadena o esa malla se empiece a expandir y que realmente cumpla una función dentro del proceso. ¿Que cuál es? Una vez madurado adecuadamente o hidratado el tiempo suficiente, se espera que el polímero esté desenvuelto y de alguna manera activo para poder retener esas partículas como si fuera una malla, ¿cierto? De esa manera, el polímero, digamos, trabaja adecuadamente. Dentro de no respetar, digamos, los tiempos de maduración, conlleva a que se puedan consumir más cantidad de polímero que las que se determinaron en la prueba de Harris, ¿cierto? Entonces allí uno de los detalles que debemos siempre garantizar y conocer de cada fabricante el tiempo de maduración de los polímeros. Otro punto también tiene que ver con el tema de que los polímeros, a la medida que se van madurando o desarrollando, eh, van generando, digamos, una viscosidad, ¿cierto? Generan o desarrollan una viscosidad. Dependiendo de la carga y del peso molecular, hay polímeros que pueden tener viscosidades de hasta 2500 centipoises, 3000, 4000, y hay otros tipos de polímeros que pueden desarrollar 600 a 800 centipoises. Es importante también precisar esta viscosidad una vez madurado porque necesitamos el polímero como tal para que se desarrolle o se hidrate adecuadamente. Se requieren unos equipos de agitación o movimiento y dependiendo de la viscosidad pueden o no trabajar adecuadamente o son más fáciles manejables para el proceso de dosificación ya en la planta de tratamiento. Por eso, como desarrollan gran capacidad, digamos, o viscosidad, dentro del tema de los polímeros, normalmente en la parte de tratamiento se preparan en concentraciones que van del 0.05 al 5%, ¿sí? Que equivalen más o menos a 0.5 gramos por litro, que sería la dosis, o 5 gramos por cada litro. Como ven, es una relación pues demasiado baja con relación a la cantidad de agua y aún así pueden desarrollar grandes viscosidades. Por eso es importante conocer cuál es el tiempo de maduración y cuál es la viscosidad máxima que puede desarrollar el polímero. Como les digo, ya son temas a conocer al pasar de la prueba de laboratorio, las jarras, a ya replicar el modelo, digamos, en la planta de tratamiento. Otro de los puntos es que, por ejemplo, para la parte de lodos o ya procesos con materias, digamos, con alta viscosidad o concentración de sólidos de alguna manera, es importante también conocer que los polímeros trabajan en mejor medida si están más diluidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso le permite a la cadena o a la estructura poder capturar más de los componentes que se pretenden en el tratamiento. Por eso es importante y en aplicaciones se requieren a veces procesos de postdilución. Se prepara una concentración porque pues digamos que lo que se quiere es mitigar, como es la relación agua-polímero es tan alta,
también volvemos al mismo tema de los espacios. Entonces, muchas veces lo que queremos es preparar unas concentraciones altas para disminuir los espacios de operación y después se hace un proceso de postdilución para llevar los polímeros de manera ligera y que de alguna manera se puedan integrar más fácilmente al componente o al afluente donde quiero hacer el tratamiento. ¿Sí? Dentro del tema, digamos, de lo que tiene que ver con el proceso de maduración y fabricación, eh, hay otro componente importante que tiene que ver ya con el tema de elegir adecuadamente la carga para que el polímero se active o trabaje de manera adecuada para hacer el proceso de retención. Como saben, digamos, el polímero es uno de los productos que se utilizan en la parte de tratamiento de aguas más costoso, ¿cierto? Y por eso nuestro enfoque ha sido en poder tener un equipo que de alguna manera mitigue este tipo de problemáticas. Digamos que los polímeros en base polvo, digamos, tienen una amplia aplicación, como les mencionaba anteriormente, no solamente en el tema del tratamiento de agua, sino en la parte industrial, para procesos, digamos, como agentes de retención, como en colantes, en algunos de los procesos, en la parte de clarificación de jugo de caña, en la parte de procesos de fabricación de fibrocementos, ¿cierto? Porque tienen esa capacidad de aglutinar o retener ciertos componentes. Digamos que los polímeros inicialmente se conocen por esa capacidad de tener o retener la humedad del medio. Y allí viene otro detalle importante a la hora de seleccionar adecuadamente un equipo de preparación para evitar problemas a futuro por tema de humectación previa del polímero antes de que se requiera usar en el proceso. Otro de los puntos o características es que mencionaba que los polímeros en su mayoría son base orgánica, ¿cierto? Y digamos que base carbón, perdón. Entonces, a la final tienden a descomponerse. Otro detalle importante es que al yo tener, primero debo conocer muy bien el tiempo de maduración y cuál puede ser ese tiempo máximo en el que yo puedo disponer de un polímero porque se empiezan a degradar. Ese proceso de degradación se da porque pues, es un tema orgánico que se empieza, digamos, a descomponer y la eficiencia se pierde, ¿sí? En el proceso. Es importante también tener eso en cuenta para dimensionar adecuadamente el equipo. Dentro de las aplicaciones principales se tienen lo que son los sistemas de flotación o DAF. Normalmente, por experiencia en este tipo de aplicaciones, se utilizan muchos polímeros catiónicos de bajo peso molecular, ¿sí? Para el tema de clarificación de jugo de caña y meladura, normalmente estamos hablando de polímeros ya de peso molecular y más polímeros de base aniónica, ¿sí? La parte de clarificación de los licores en las refinerías, en la parte de industria de papel, digamos que para la parte de proceso como tal, se utilizan y deben ser dosificados de manera adecuada para garantizar que van a cumplir el proceso de conformación en la máquina de generación de papel. Y en la parte de reuso de agua, pues también es ampliamente empleado porque pues se necesitan, digamos, de alguna manera economizar los costos de producción y también por el tema de medio ambiente, darle un reuso al agua que se emplea como transporte en la parte de pulpa y papel. En la parte de tratamiento de lodos, indudablemente, para poder hacer ese condicionamiento del lodo, hacer el proceso de retención antes de la etapa de filtrado. Normalmente aquí se utilizan también polímeros de alto peso molecular y de base aniónica, ¿sí? Antes de entrar a las centrífugas, filtroprensa o bueno, el medio de filtración que se disponga. En la parte de tratamiento pues, de aguas potables o residuales aplican los dos conceptos de arriba para el tema de clarificación y floculación, ¿cierto? Y hay otro tipo de conformación de productos en la parte industrial donde en ocasiones se necesitan los polímeros como aditivo de unión, ¿ya? Entonces son como los principales aplicaciones, aparte del tratamiento de aguas, en la industria. Nosotros como Novatec, lo mencionaba Alejandro, digamos, tenemos ya una experiencia, la compañía tiene 40 años y hemos desarrollado, digamos, dos líneas de trabajo en la parte, digamos, de lo que es preparación de polímeros.
uno enfocado en lo que es el equipo de preparación de polímero base polvo y otro muy especial en la parte de los polímeros base líquida. Estos polímeros base líquida incluso en ocasiones tienen un comportamiento muy similar al látex, entonces tienen que ser preparados adecuadamente y sobre todo cuando tienen cierto contacto con el agua pueden generar grumos de manera fácil. Entonces, por eso tenemos unos sistemas multietapas que más adelante vamos a explicar, como para evitar esos detalles, digamos, de problemas técnicos que lo que van a hacer al final es que consumas más polímero que el que necesitas. Para el equipo, digamos, en base polvo, tenemos unos criterios, digamos, para la parte de diseño, ya entrando en el equipo en particular. Se consideraron gran variedad, digamos, de polímeros comerciales. La mayoría van desde los 100 a los 1000 o 1500 centipoises. Entonces, el equipo estándar que tenemos suple esas necesidades, pero si por algún motivo el polímero desarrolla una viscosidad mayor, pues es importante que en el proceso de selección nos indiquen para nosotros poder de alguna manera involucrar otros componentes que van a garantizar la adecuada hidratación. Con relación, digamos, a las concentraciones, el equipo está diseñado para las concentraciones típicas de preparación que van del punto 1 al punto 5, de 1 gramo hasta 5 gramos litro. Hablé del tema de la viscosidad, una mayor la podemos desarrollar, pero ya toca un desarrollo ITO, que sería para la ingeniería para cada producto. Las concentraciones que se requieran superiores al 0.5%, digamos que es importante analizarlas porque conllevan a que se den más problemas en la parte de preparación y se consuma más polímero que se requiere. El tiempo de maduración, digamos que para nuestro diseño en particular está con 1 hora de retención hidráulica. Si se requieren mayores tiempos, también es necesario precisarlos para poder hacer un adecuado proceso de selección y diseño. Dentro de los beneficios, como les mencionaba, el equipo cuenta con una serie de accesorios para evitar la conformación de grumos. Aseguramos de alguna manera con nuestros desarrollos de los tornillos y equipos de medida la concentración, ¿cierto? El tiempo de maduración y lo que es la solución del preparado. Dentro del proceso de desarrollo, digamos, como compañía, nuestro enfoque va orientado a que la operación y el mantenimiento sean, digamos, de una forma, requieran la menor intervención de personal, ¿sí? Porque son procesos que primero son continuos y segundo, pues son extremadamente susceptibles de que si no están, pueden generar un daño en el proceso de tratamiento. Entonces, de alguna manera, hemos desarrollado unos equipos con unos estándares, digamos, dentro de la parte de automatización, involucrando, digamos, PLC, lógicas, rutinas de aforo, temas de odómetros, perdón, para el tema de mantenimiento preventivo. Y estamos involucrando una tecnología actualmente que es el tema de monitoreo remoto, ¿sí? Donde se pueden conectar ya sea un SCADA o un equipo vía celular y de alguna manera puede el operario o el responsable de planta tener informes de cómo está trabajando el equipo y hacer, digamos, una acción, tener acciones o información en tiempo real. El diseño, digamos, hemos trabajado con el objetivo de brindar, digamos, un equipo que tenga la menor cantidad de componentes y que sean funcionales, ¿sí? En el objetivo, digamos, de mitigar lo que son las labores de mantenimiento, inversión inicial y también, pues, digamos que en el momento de hacer una intervención que sean fácilmente disponibles los temas de repuesto, ¿ya? El tema de espacio, digamos, indudablemente el equipo, digamos, se ha pensado para que todos los componentes estén integrados, la parte de agitación, el dosificador, que más adelante los vamos a tratar en detalle, ocupen el menor espacio disponible porque entendemos que día tras día, pues lo que más cuesta son obras civiles y tener lotes o espacios. Entonces, en ese sentido, se han diseñado para que los espacios que se requieren para la preparación sean menores.
¿sí? Dentro de los componentes, nosotros como Novatec, digamos que este producto integra varios productos de los que nosotros disponemos en la compañía. Digamos que como nuestro eslogan lo menciona, soluciones confiables para dosificación, preparación y manejo de productos líquidos y sólidos, también tenemos experiencias, indudablemente, con la parte de lo que es el manejo de los sólidos. En este caso, como producto sólido aparece el polímero. Entonces aquí tenemos una tolva de almacenamiento donde el volumen lo determinamos de acuerdo a la capacidad que se va a trabajar la planta y es de dosificación volumétrica, ¿cierto? Entonces el flujo que se determina acá con el tornillo dosificador se calcula a través de la demanda de polímero propiamente de la planta. Vemos que esta es una de las mejores opciones para poder manejar y dosificar el polímero en base de polvo, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de humedad, les mencionaba yo que el polímero tiene esa capacidad de absorber, digamos, el tema de humedad del ambiente. Entonces, en ocasiones es importante también conocer eso. ¿Por qué? Porque de esa manera damos recomendaciones en cuanto al almacenamiento adecuado para no superar tiempos de operación donde lo que se tenga en la tolva se llegue a hidratar. Y de esa manera lo que generamos es un problema en los equipos y en la operación donde no se puede dosificar adecuadamente el polímero. También disponemos de tecnologías como chaquetas de temperatura donde la humedad lo amerite con el objetivo de mantener el polímero seco, ¿sí? Eh, Pasando, digamos, ya al tema del dosificador, digamos que en el momento para el preparador de polímeros se trabajan este tipo de dosificadores, pero en la industria también tenemos aplicaciones para base polvo en lo que tiene que ver con tolvas, digamos, si se requiere ya no almacenar 30, 60 litros, sino tolvas de 500 litros, podemos disponer de una solución como la inferior. Si disponemos sacos como en plantas de tratamiento, en ocasiones acá en Colombia se están manejando incluso plantas para deshidratación de lodos, donde se consumen 2 toneladas, 3 toneladas día de polímero. Entonces se requiere ya no tener una tolva, sino que se habla de unos super sacos y necesitamos otra estructura para poder manejarlo muy similar como la que está aquí en la esquina. Y aplicaciones donde, digamos, en la parte minera, donde se requiere, digamos, clarificar grandes cantidades de agua, se hacen ya aplicaciones de dosificadores bajo silo para la preparación de polímero, ¿sí? Como componente, digamos, auxiliar, una vez dosificado el tema del polímero, también tenemos aquí el tema de los agitadores. Les mencionaba que para la parte de polímero, como es una cadena larga, digamos, sintetizada, la intención es no degradar esa cadena, ¿cierto? La intención del equipo básicamente es hidratar para que se empiece a activar ese polímero de forma adecuada, más no romper esa cadena. Entonces, en nuestro caso, nosotros también tenemos una línea propia y marca. Tenemos un grupo de desarrollo y de atención netamente dedicado en la parte de agitación industrial. Y de allí, digamos, se hicieron valoraciones para las velocidades adecuadas y el tipo de propela, de manera que se madure y se active adecuadamente el polímero y no vayamos a tener problemas de ruptura y pérdida de eficiencia en el proceso, ¿sí? Pues digamos que aquí como ejemplo tanques o estanques donde se necesitan preparar soluciones de polímero incluso hasta de 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. Tenemos aplicaciones de agitadores para este fin. Tenemos también agitadores pues de otro tipo, ¿no? Para la parte de tratamiento de agua, donde están aquí los tipo Goliath, que ya son más como para gran caudal, lo que tiene que ver con manejos y adecuación de lodos, una vez inyectado el polímero también. Y la parte de floculación, agitadores floculadores, para llevar como toda la integridad del manejo de la solución. En particular, nuestros diseños están enfocados también en la optimización del tema energético. Entonces, digamos, para los procesos hemos desarrollado una herramienta de cálculo para determinar la energía adecuada que se requiere y de esa manera, pues, no sobredimensionar la parte de agitación
y por ende los equipos. Como les mencionaba, hay aplicaciones especiales que hemos desarrollado porque hay polímeros que llegan a desarrollar 2500, 3000 centipoises, y en ese caso la parte de agitación es importante por el tema del consumo energético. Y también allí hemos hecho relaciones de ingeniería propias para cada diseño, donde optimizamos esa parte con el conocimiento que tenemos y damos el manejo de energía adecuado para la parte de preparación. Indudablemente, una vez ya preparado el polímero, pues la otra etapa que sigue dentro del proceso es dosificarla, ¿cierto? Para poder hacer el proceso de dosificación, tenemos, digamos, diferentes tecnologías en la parte de bombeo y dosificación, donde inicialmente podemos trabajar bombas, digamos, o sistemas donde integramos todo. Como les decimos, la intención es que con nuestra experiencia en el manejo del producto, determinar los componentes mínimos necesarios para garantizar el proceso. Entonces, una vez preparado, entra el sistema de dosificación y en el sistema de dosificación integramos las válvulas de alivio, los cilindros de aforo, hacemos la ingeniería, digamos, de los diámetros de tubería adecuados. ¿Para qué? Como el polímero tiene una resistencia, ¿cierto? Una viscosidad, en ocasiones no se dimensionan adecuadamente las tuberías y tienden, digamos, las bombas a quedar o trabajar en vacío. Entonces es necesario poder calcular adecuadamente esas tuberías y depende mucho de la viscosidad que se puedan llegar a desarrollar. Esa tarea también la tenemos nosotros por la experiencia con el manejo del producto, ¿sí? Sistemas de dosificación como compañía pues hemos desarrollado también para la parte de petróleos, carbón activado. Tenemos unos desarrollos en la parte solar, digamos en los componentes que están alejados, y unos sistemas portátiles muy empleados, digamos, en plantas de tratamiento pequeñas, ¿sí? Como tecnología en la parte de bombeo, pues indudablemente para la parte de preparación de polímero, nuestra recomendación son bombas o de dosificadoras de tipo diafragma o bombas de cavidad progresiva, que son las que no degradan o no cortan o cizallan el polímero en la parte de la aplicación. Importante porque en ocasiones se desconoce esto y se seleccionan bombas que en tipo engranaje, por ejemplo, como estas están acá, o se inyectan en bombas centrífugas no con el tiempo adecuado y lo que hacemos es romper el flow o dañar el polímero antes de que él entre al proceso. Entonces, para el equipo tenemos, recomendamos bombas de cavidad progresiva, bombas de diafragma, y estas ya son alternativas nosotros que tenemos para todo el proceso industrial. Tenemos las bombas centrífugas, bombas lobulares para la parte de lodos, de engranajes para ciertos productos, y la parte de transferencia con bombas de acople magnético. ¿Ya? Eh, Como les mencionaba, una parte importante dentro del tema de los polímeros es, una vez, digamos, ya hidratados, agitados, dosificados, en ocasiones es importante diluirlos, ¿no? Entonces, este proceso de dilución, digamos, se lleva a cabo con otro de los componentes que nosotros tenemos y que hemos desarrollado, es el tema de los mezcladores en línea, donde, por ejemplo, necesitamos trabajar el polímero a una concentración de preparación de 3 gramos litro, pero el proceso requiero 1 gramo litro. Entonces es mejor adicionar agua y preparar una concentración alta que me disminuye espacios de operación, y aquí solamente es una tubería de arrastre, ¿sí? En ese proceso, digamos, se hace el mezclado en el mezclador y se determina la concentración final. Dentro de los equipos, nosotros también tenemos una línea, digamos, de mezcladores como línea independiente, donde trabajamos para la parte del sector de hidrocarburos, en la parte de lodos, con estos diseños especiales, porque los lodos requieren una mezcla adecuada del polímero en el proceso, y en la parte de potabilización, como referencias, digamos, tenemos y hemos desarrollado mezcladores hasta de 24 pulgadas, y más, pues, digamos, que tenemos en diferentes materiales y aplicaciones. En este caso, digamos, la ayuda de este mezclador es poder hacer la dilución en línea, ¿sí? En el tema, digamos, de lo que tiene que ver con la parte de conectividad o de manejo, automatización, como les mencionaba inicialmente,
La compañía se ha orientado a brindar soluciones integrales y en la parte, digamos, del manejo de polímeros, al ser un tema importante para la parte de tratamiento de aguas, se ha desarrollado, digamos, la integración de componentes electrónicos de buenas marcas, digamos, marcas reconocidas, representadas, y de alguna manera se han hecho estrategias para poder garantizar la concentración de la preparación del polímero. Una vez garantizada la concentración, que no deja de ser la relación agua-polímero, ¿cierto? Es importante también que estos procesos estén notificados en las plantas, en las centrales, en los cuartos de operación, o en las activaciones remotas, ¿cierto? Con asistencia remota. Entonces, de esa manera hemos integrado unos PLCs y unos módulos de comunicación que permiten hacer conexiones tipo Ethernet, que es la más empleada en el momento, y de alguna manera que en tiempo real se den notificaciones de cómo está operando el equipo, qué tanto flujo están manejando las bombas dosificadoras. Si tiene problemas de sobrepresión, notifica temas de sobrepresión. Si se tiene o no polímero en la tolva para poder preparar. Entonces, de alguna manera, en la parte, digamos, de los tableros eléctricos se ha vuelto un componente importante, sobre todo en la parte de notificación y automatización del sistema. Nosotros como compañía tenemos certificaciones RETIE para los tableros que desarrollamos y ensamblamos en nuestra planta, ¿sí? Importante el tema de que aseguramos todo y nos hemos preparado para cumplir, digamos, con las normativas que el mercado exige. De igual manera, en la parte, digamos, de importante, en la parte, digamos, de lo que son los preparadores de polímero, los materiales que empleamos los certificamos, ¿cierto? Son materiales que vienen con certificación del RoHS, viene con el tema, digamos, de lo que es la NTC, ¿cierto? Para el tema de PVC, y lo que tiene que ser la NFS para el tema, digamos, de las bombas dosificadoras, ¿sí? Con eso, digamos, de alguna manera garantizamos que los componentes que integramos están certificados para el uso en la parte de potabilización y en la parte industrial. ¿Ya? Bueno, quiero pues mostrarles uno de los videos que tenemos para entender mejor la integración de los componentes. Este video, digamos, está en la nube, ¿cierto? Por si en algún momento lo quieren retomar, al final creo que van a haber unos cuestionarios y sobre el registro se les va a enviar información complementaria, incluido el video que garantizan la mezcla perfecta. Los sistemas SAP de Novatec Fluid System garantizan la mezcla perfecta de agua y polímero para cumplir la necesidad de su proceso. Veamos cómo funciona. El SAP se compone de un tanque con 3 compartimientos interconectados para la preparación, maduración y almacenamiento para posterior dosificación. Un dosificador volumétrico para el polímero, la línea de entrada de agua para la preparación de la solución y un tablero electrónico con PLC y conexión a Internet para operación local o remota. La preparación del polímero inicia cuando el sensor del último compartimento del tanque detecta bajo nivel y envía una señal al PLC del tablero para que active automáticamente los equipos del sistema, garantizando que se cumplan las condiciones de flujo y concentración previamente configuradas. La válvula actuada o no se abre dando paso a la entrada de agua. El transmisor de flujo sensa el caudal y envía la señal al PLC. Este regula el flujo de dosificación del polímero, manteniendo siempre el porcentaje de concentración de la preparación. El agua pasa a través del rotámetro o caudalímetro y se dirige. Una parte para el llenado del tanque y otra hacia la bandeja de humectación
que genera una cortina de agua que atrapa el polímero, que cae desde el tornillo dosificador. La cortina de agua hidrata y dirige el polímero a la corriente generada por el agitador de preparación. Con qué intensidad de agitación es capaz de desplegar las cadenas de polímero, evitando la formación de grupos. Al llenarse el primer compartimiento, el polímero preparado pasa al segundo compartimiento mediante un vertedero. En este, un agitador garantiza la homogeneidad y el tiempo adecuado de retención hasta su maturación. Importante allí como entender que dentro de nuestro diseño involucramos, digamos, dentro del tanque, se ve como una unidad, pero internamente tiene estas tres cámaras, ¿ya? Como les mencionaba, esto está determinado para determinar la maduración adecuada del polímero. Entonces, en esta primer cámara se lleva a cabo lo que nosotros llamamos la cámara de preparación o hidratación inicial. Y pasa después a una segunda cámara donde se le está dando es una retención hidráulica para aumentar el tiempo de hidratación y lo que hace es el proceso de maduración. De tal manera que cuando se llene la tercera cámara, ya en esta cámara se dispone de polímero preparado y listo para poder ser dosificado, ¿sí? Como ven, digamos, en el diseño de la parte de agitación, el agitador de la primera cámara tiene unas características un poco diferentes a las del segundo, porque en esta primera necesitamos hacer un proceso de dispersión de ese polímero de activación, ¿cierto? Pero sin llegar a dañar la cadena polimérica. En esta segunda cámara ya hidratado y disperso necesitamos es moverlo para que él se desarrolle libremente y se pueda hacer más efectivo en el proceso de la dosificación. Y ya en la cámara tercera, pues la intención es que el polímero que cae acá ya esté de alguna manera madurado y se pueda hacer efectivo en esa transmisión, digamos, en el afluente. Al llenarse el segundo compartimiento, el polímero madurado pasa al tercero y último. Cuando el transmisor de nivel detecta que este compartimiento está lleno, envía una señal al PLC para detener la dosificación del polímero y unos segundos después la entrada de agua. La solución de polímero queda lista para ser dosificada al proceso. Todo este proceso, digamos, que se está describiendo en el video, lo hace el equipo de manera autónoma, ¿cierto? Tiene la instrumentación suficiente, donde básicamente se requieren dos cosas para que el equipo trabaje. El agua para hacer la hidratación y el polímero para ser hidratado. En ese sentido, digamos que gran parte, digamos, de los criterios de selección o ingeniería, tanto en los diámetros de tubería, el caudal de agua de entrada, el dimensionamiento de cada una de las cámaras del tanque, está muy determinado por la capacidad o la cantidad de polímero que se requiere en el proceso. Por eso tenemos, digamos, una tabla, digamos, de unos equipos que son como los más comunes en la industria, pero de igual manera también dentro de nuestras ventajas como compañía es que podemos desarrollar productos que se ajusten a la necesidad. Bueno. Como les mencionaba, una de las partes, digamos, importantes para nosotros es que el operario tenga la facilidad y el conocimiento de interacción con el equipo. Y en esa medida, el equipo cuenta con una pantalla, digamos, una pantalla táctil en la parte de interacción. Y allí se puede ver un mnemónico de ejemplo de lo que nosotros disponemos. Básicamente el equipo tiene lo que mencionamos de las cámaras, el mnemónico de los agitadores, la entrada de agua, la tolva, lo que acabamos de describir en la parte del video. Y el operario, para simplificarlo, básicamente tiene que cumplir tres pasos. El primero
pues eliminar y garantizar que el equipo no tiene fallas. Las fallas se dan cuando no hay polímero, cuando no hay agua, ¿cierto? Esas son como las dos fallas recurrentes o comunes, pero pues se inactivan esas fallas. El sistema se puede trabajar de manera automática. Se debe verificar la concentración a la cual se va a preparar el polímero y se le da un start. Esos son como los 3 pasos. De ahí en adelante, el equipo tiene la capacidad de preparar y de suplir un proceso de demanda continua de polímero. Ya no trabaja bajo baches, pero se puede decir que el equipo es de trabajo continuo. Dentro de lo que son los modelos, tenemos ya una serie de elementos por la experiencia y por lo que más comúnmente se ve en la industria, unos modelos desarrollados, digamos, de capacidades. Básicamente tenemos capacidades de equipos que van de 500 a 8000 litros, ¿sí? Esa es como la capacidad del tanque que está altamente relacionada con la demanda de polímero. Un ejemplo, si sabemos que nuestro polímero requiere maduración de 1 hora, ¿sí? Entonces, un equipo de 500 puede suplir una demanda de 500 litros por hora de polímero madurado, ¿ya? Aquí vemos los consumos en base sólida que se requieren para este equipo y las dimensiones aproximadas. Esto ya lo tenemos más o menos, digamos, desarrollados en la parte documental para que ustedes puedan, si están trabajando en la planta, están especificando algún proyecto, conocer y tener la información a la mano de los espacios, el footprint, cuánto van a medir, qué requerimiento de agua necesitamos, cuál es el peso que tiene el equipo. Entonces ya hay como unas hojas de datos desarrolladas para los equipos para facilitar sobre todo la especificación y la integración de los equipos en la parte de proyectos, ¿sí? Referencias, digamos que como les mencionaba, como Novatec, tenemos alrededor de 40 años, cumplimos justo este año, de estar con ustedes y de su retroalimentación continua, porque realmente nuestros desarrollos van de la mano con las necesidades y con la reglamentación que tenemos de cada una de las soluciones que brindamos. En la imagen, digamos, de fondo, son 11 preparadores de polímero que se comercializaron en Cuba precisamente para lo que son los ingenios azucareros y el proceso, digamos, de clarificación y refinación de azúcar. Este fue un proyecto interesante que se vendió hace, yo creo, unos 10 años y pues a la actualidad están instalados en los ingenios azucareros. Como proyectos últimos desarrollados, tuvimos la oportunidad de participar en la parte, digamos, de deshidratación de lodos. Este equipo, digamos, están instalados en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bello. Está previo a la parte, digamos, de la deshidratación de las centrífugas de Andris. Y allí participamos con unos equipos de 8 metros cúbicos y de 5 metros cúbicos, ¿ya? Para la parte de deshidratación. Utilizaron polímeros base aniónica y la concentración de preparación para ellos más o menos está en el punto 16%, o sea, 1,6 gramos por litro. Para la parte, digamos, este equipo, bueno, el tema de materiales también, digamos, tenemos 2 tipos de materiales dentro de la conformación de los equipos. Por ejemplo, este es en opciones en polipropileno y esto es en acero inoxidable. La diferencia sobre el final es precio, ¿cierto?, del producto final, pero también depende mucho de la aplicación y lo que se quiera. Por ejemplo, en este caso, este SAP que se trabajó en acero inoxidable fue para la industria de fibrocemento. Fue un proyecto interesante que desarrollamos entre Centroamérica y Suramérica. Se dispusieron 6 unidades en una planta de fibrocemento para una misma industria y en ese caso se utilizan, si notan de pronto la parte de instrumentación, en este equipo utilizamos un sensor de flujo para la entrada de agua porque este equipo en particular es para la parte de producción,
Entonces allí requerían demasiada precisión en el tema de la concentración y garantizar la cantidad de gramos adecuada. No tiene margen de error, porque como el polímero es empleado en la parte de conformación del fibrocemento, está en la parte de producción, en la parte productiva. Entonces cualquier detalle de no garantizar la concentración involucra un tema de fallas en la formulación y por ende en la materia prima, perdón, en la producción de la materia prima, ¿sí? En este caso, en acero inoxidable, por el tema de composición, así es del ambiente, bueno, ciertas cosas, decidieron hacerlo en acero inoxidable y toda la parte del tablero y conectividad con un SCADA, ¿sí? En este caso también hemos desarrollado temas para la parte de la industria petrolera, ¿cierto? En la parte de petróleos está el tema de la deshidratación de los lodos que salen del agua del tratamiento de agua de producción. Allí también desarrollamos el equipo y la particularidad de este desarrollo es que para la parte de tratamiento de aguas o la parte de lodos, pues digamos que el ambiente o el área no tiene gases explosivos, ¿cierto? En este sentido, se desarrolló un equipo para cumplir con esas especificaciones de clasificación de área donde hay gases explosivos o polvos que pueden generar de alguna manera una ignición. Entonces se desarrolló el equipo con todos los elementos y protocolos pues para cumplir la NFA y el NEC 2050, que son las que regulan, digamos, los equipos en el área de petróleo. Aquí vemos, digamos, este fue para un ingenio azucarero, donde hicieron un proceso de refinación de azúcar, y en el proceso de refinación, pues para el clarificador se necesita el polímero, entonces se desarrolló este equipo en acero inoxidable. Este, por ejemplo, en particular es un negocio que se logró y equipos que se entregaron para una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, remoción de aceites y grasas en una refinería. Entonces el equipo, digamos, también debería cumplir ciertas normativas adecuadas al proceso en la refinería esto fue en Bolivia, en Cochabamba. Y tenemos este equipo de acá que es para la parte de potabilización. Estoy en un tema, digamos, de lo que es la parte, digamos, de agua potable. En este caso, digamos, se tiene el equipo para la parte de potabilización en un acueducto donde se requiere polímero y en este caso, por ejemplo, el preparador de polímero está trabajando muy diluido, están al punto 0,5 y requieren, digamos, el sistema de dosificación. Bueno, digamos que quedan alrededor de 25 minutos o 20 minutos, creo, 20 minutos, de acuerdo al programa, digamos, de la reunión, pues entramos aquí a la ronda de preguntas. Bueno, John, muchísimas gracias de antemano. Sí, ya tenemos un par de preguntas que vamos a empezar a ir solucionando. No sin antes recordarles que le hemos estado enviando en el chat de la reunión un link para que nos puedan colaborar con la encuesta respecto a qué tema les interesaría conocer de nuestros productos, para que podamos realizar los siguientes webinars a desarrollar con ustedes. Entonces, vamos a arrancar entonces con esta ronda de preguntas. La primera pregunta es, el señor Wilson Insuasti pregunta, ¿se puede calcular el tiempo de maduración de acuerdo a la viscosidad en centipoises? Bueno, Wilson, hay una medida indirecta que ha sido más por experiencia, ¿cierto? Básicamente, lo que usted menciona, hay dos medidas que conozco que hacen en los laboratorios cuando requieren demasiada precisión y obviamente a medida que yo maduro el polímero, determino el grado de viscosidad, porque él se va desarrollando. Y una medida indirecta es la viscosidad propiamente. Yo meto un viscosímetro y empiezo a tomar medidas y cuando llego al valor de referencia maduro, ¿cierto? O el óptimo, pues obtengo y determino que la viscosidad es el tiempo de maduración es el adecuado. ¿Sí? Esa es una medida. Entonces, en ese sentido, tiene razón de relacionar la viscosidad con el tiempo de maduración, ¿sí? Y otra medida indirecta tiene que ver es con la conductividad, ¿sí?
A medida que el polímero se está desarrollando y está en la concentración adecuada, otra medida es tomar medidas de conductividad eléctrica, donde es la medida que va llegando al valor de referencia, pues nos va diciendo primero que la concentración es la adecuada y lo segundo que cuenta con el tiempo óptimo de maduración. ¿Sí? No sé Listo. si está claro. ¿Sí? Voy a seguir nombrando y si queremos vamos andando un poquito más nuevamente. Sí, me quedó claro mucho. Bueno, ingeniero, un placer, don Wilson. Un placer. La segunda pregunta, ¿se puede mezclar polímero catiónico y aniónico en la misma solución? El ingeniero Adriano Uzcategui nos pregunta esto, que dice, es decir, para un litro puedo separar 2.5 gramos de catiónico y 2.5 gramos de aniónico. A ver, de poder se puede. Ahora, nada más certero que las pruebas de jarras. Y lo menciono. Básicamente, si yo tengo, y porque así funcionan las fábricas, ellos generan y realmente tienen unas bases, ¿cierto? Pero al final hacen unos blender o unas mezclas, ¿sí? Pues te diría que si yo mezclo dos cantidades iguales de aniónico y catiónico, hay polímeros también neutrales, ¿no? Hay polímeros que no tienen carga iónica, que pueden ser solamente de retención y no necesariamente de atracción o de ayudante en el tema de las cargas eléctricas. Eh, digamos que sé que han hecho ese tipo de combinaciones. ¿Con qué resultados? Realmente lo que determina es la prueba de jarras, la eficiencia o la efectividad. Pero en lo general, porque solamente he visto en dos empresas que hagan esto y llevo ya, la verdad, 12 años de estar en este campo, normalmente es o aniónico o catiónico, o el neutral, ¿sí? Que sería lo que conseguirías con el 2525. ¿Listo? Listo. La tercera pregunta sería, ¿es posible? Con gusto. La tercera pregunta sería, ¿es posible utilizar bombas de pistones o plunger para la dosificación de los polímeros? También nos preguntan cuáles serían las restricciones y cuál es la capacidad máxima en presión y caudal de las bombas de diafragmas para dosificación. Nos pregunta el señor Jonathan Rojas. No, digamos que, a ver, de las bombas de pistón, digamos que son un desarrollo inicial antes de incluso las bombas de diafragma. Las bombas de pistón pueden ser empleadas probablemente, y realmente se utilizan es cuando se requieren mayores presiones, ¿sí? La recomendación es más trabajar bombas de diafragma, ¿cierto? Desplazamiento positivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera también el pistón ejerce tiene una tolerancia entre la chaqueta y el proceso, ¿cierto? Y ese pistón, digamos que puede generar en algún momento, digamos, ruptura, ¿cierto? No está de más cuantificar cuánto de porcentaje se pierde en eficiencia, pero la recomendación inicial es bombas o de cavidad progresiva o las bombas de diafragma, ¿cierto? Que de alguna manera no van a cizallar el producto, ¿sí? Ahora bien, en la parte de polímeros, como lo mencioné al inicio, en la parte, por ejemplo, en la parte de petróleo se utilizan unos productos que son base látex, ¿sí? Que parecen más que el polímero de tratamiento de aguas parece más como un látex o como un caucho. Esos se utilizan incluso bombas de engranajes o bombas de pistón y sobre todo es por las presiones de trabajo a las que deben ser sometidas. Eso para lo de la bomba de pistón. Lo de las bombas de diafragma, ¿no? Pues tenemos aplicaciones de bombas de diafragma, pueden ser que 10 metros cúbicos hora, pueden ser bombas de 3 cabezales. Entonces, realmente las bombas de diafragma, pues podemos hacer el arreglo como sistema de dosificación que le cumpla la demanda que requieren de polímero, ¿ya?
Simplemente nos dejas allí qué presión es la que requieres para el proceso y qué caudal, y nosotros le buscamos la alternativa de solución, ¿sí? Listo. En una cuarta pregunta nos cuestiona de Mar Iriarte. ¿Cuál es el mejor proceso de limpieza para dejar el equipo en parada por al menos 3 días para luego volver a arrancar sin problemas de grumos? Y un Vale, ejemplo. buena pregunta y muy usual en temas de las plantas de tratamiento. Aquí nos muestra imágenes de lo que no se debe hacer, pero si nos da y quedamos con los contactos, nosotros le enviamos imágenes de las posibles fallas y van muy generadas en este tema de las paradas. A ver, voy a volver un poquito acá para usar una imagen que tenemos de ejemplo, ¿cierto? Básicamente esta puede ser. Como vieron en la presentación, el tanque está dividido en 3 cámaras, ¿cierto? Y nosotros, dentro de las recomendaciones vuelvo y menciono que el tema del polímero, si se superan 24 horas, 48 horas, digamos, perdón, 48 horas, 2 días de almacenamiento, puede llegar a degradarse. Entonces, la mejor forma de parar para evitar el tema de los grumos es, primero, hacer el drenaje a través de esta válvula, drenar lo que está en la parte de maduración o ya madurado. Después continuar con la etapa intermedia y por último utilizar la cámara de preparación o de contacto inicial. ¿Por qué? Porque a medida que se va drenando le vamos dando tiempo al producto que está en las otras cámaras de irse madurando y que me ayude en el proceso. Uno de los arreglos que yo recomiendo cuando se están haciendo las instalaciones es que esta tubería de drenaje de alguna manera la conecten con el sistema de dosificación. ¿Para qué? Para que ese producto no se vaya a, ¿cierto? Al caño, pues, o al cárcamo, o en últimas a la basura, sino que es plata, ¿cierto? Que se pueda utilizar en el proceso. Entonces, determinando cuál es la capacidad de cada una de las cámaras, se puede determinar el tiempo que va a durar, sincronizándolo con las bombas dosificadoras. Eso en cuanto a los estanques, ¿sí? En cuanto al tornillo dosificador, si se van a hacer paradas mayores a 48 horas, que son 2 días, digamos que lo importante es garantizar que no se deje producto en el tornillo de salida. Voy a buscar por acá. Que no se deje producto en esta camarita, ¿sí? Ese producto se puede madurar y eso puede hacer que se formen grumos en la primera preparación o incluso obstruir el tornillo y que cuando se vaya a arrancar no se pueda dosificar, ¿sí? Son como las 2 recomendaciones que tengo una enfocada en el tiempo de consumo para no degradar el polímero y otra con este tornillo en la parte inferior para que no se vayan a generar los grumos en la primera preparación. No sé si por allí está bien. Creíamos que quedó clara la respuesta. En una quinta pregunta, el señor Luis Miguel Guarita pregunta, ¿cuál es la necesidad de incorporar una resistencia de calentamiento en la salida del tornillo de dosificación de polvo? Bueno, como les mencioné al inicio, el tema del polímero tiende a ser higroscópico y retener la humedad del medio. Hay ambientes, o pues dependiendo de la región donde se vaya a instalar, hay humedad relativa, ¿cierto? Hay zonas donde por experiencias vividas han dejado el polímero y en el día no se tienen problemas, pero en la noche con la humedad y el frío y la brisa, digamos, de alguna manera se tiende, digamos, a sudar, yo digo sudar, pero en últimas es condensar, ¿cierto? Por diferencias de temperatura se condensan en las láminas o en las partes laterales de las tolvas o de los componentes de almacenamiento, es agua. Y el agua se entra en contacto con el polímero y lo que empiezas a generar, primero lo hidrata y segundo, lo que hace es generar un grumo o una roca. Y después de que se generó ese grumito de esa roca, eso es difícilmente destruible, ¿sí? Y
Para evitar eso, nosotros instalamos una chaqueta de calefacción en este componente o incluso en ocasiones lo que inventamos, lo que le decimos al cliente es, si va a trabajar grandes cantidades de polímero, instale sistemas, digamos, de recirculación que eviten la humedad en la pieza, ¿sí? En la cámara o en el lugar donde se está el área de polímeros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros alejamos con temperatura, generamos, digamos, calentamiento y evitamos que esa humedad ingrese o se quede alojada en esta cavidad del tornillo, que es donde me puede generar los grumos. Entonces, por eso como alternativa tenemos esa chaqueta o esa resistencia calefactora y la humedad o el uso depende de la zona donde se vaya a trabajar. Listo. También nos estaban preguntando por acá qué equipos de preparación de polímero en estado líquido, profundizar un poco más. El señor Wilders, usted nos puede dejar su correo electrónico, estaremos enviando los catálogos e información adicional. Voy a mostrar algo aquí a ver, para la parte de polímeros líquidos, digamos que básicamente vienen en isotanque, ¿cierto? En un Bull Drum, un Totem, o bueno, como le llamen, IBC, tanques de 1 metro cúbico. Nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de dilución, ¿cierto? Porque ya el proceso, no como en este, digamos que tengo que cumplir la etapa de dosificación, maduración. En ese proceso de dilución, la intención es dispersar adecuadamente el tema del polímero, ¿sí? Diluirlo al punto de dosificación o de mezcla o agitación donde se vayan a trabajar. El equipo, digamos, cuenta con una bomba dosificadora, ¿cierto? Que es la que toma el producto del isotanque y lo pasa a través de un elemento o de varios elementos de mezcla. ¿De qué depende? En el tema de los polímeros líquidos sí es importante determinar la naturaleza de la poliacrilamida y determinar la viscosidad final que se va a trabajar. ¿Por qué? Porque depende de eso, metemos bombas multietapa. Esas bombas multietapa lo que hace es, son bombas de impeller abierto, ¿no? No impeller cerrado para evitar también este tipo de cizallamiento. Una bomba de impeller abierto de multietapa lo que hace es que nos ayuda a mezclar de una manera óptima y a recircular el polímero para garantizar la dispersión. En ocasiones también instalamos mezcladores adicionales a la salida, ¿ya? O el equipo, dependiendo de la forma o naturaleza del polímero, puede ser tan simple como una bomba y un mezclador estático como el que tenemos acá. Imagínense, en vez de esto, tener ahí atrás el isotanque o el IBC. Conectamos con la bomba dosificadora e instalamos un mezclador en línea. De esa manera, y le metemos agua. De esa manera se hace la dilución. Por eso depende mucho de la naturaleza y la viscosidad que tenga el polímero. ¿Ya? En los procesos nosotros cuando son polímeros líquidos hacemos ese tipo de consultas para poder precisar el equipo. Sí, por Listo, ahí. de igual forma el señor Wilder nos puede escribir a los correos que ya están descritos y nos puede hacer llegar la información necesaria para que podamos asesorarlo en este tipo de equipos. En una siguiente pregunta, Luis Miguel Guarita pregunta, ¿qué valor de conductividad podría ser de referencia para tener una apreciación de tener el polímero madurado? Digamos que ahí sí toca, básicamente es pruebas de laboratorio y como cada uno, primero tiene una carga, ¿cierto? O son aniónicos o catiónicos, sí. Y lo que he visto es que son microsiemens de 2 microsiemens a 4 microsiemens, pero depende mucho de la cantidad de carga y del tipo de polímero. Realmente allí toca así referenciarlo con el fabricante y él determina unas tablas, ¿cierto? Y se puede hacer, digamos, ese proceso de Pareto o de correlación. No hay como una medida que tenga en la mente por experiencia, no la tengo. Pero sí se referencia mucho al tema del fabricante, ¿ya?
Listo. En una siguiente pregunta también nos cuestiona el señor Benjamín García, que en la charla también hablábamos de polímeros líquidos, que estos por su naturaleza se preparan de una manera más rápida respecto a los productos granulados. Para los equipos de preparación automatizados, ¿disminuyen los tiempos de maduración para estos productos? Sí, digamos que allí ya lo que se requiere es diluir. Incluso, el ingeniero Benjamín, hay en ocasiones que el producto solamente se pasa a través del mezclador, incluso ya puede ir directamente a proceso, ¿sí? En este caso, como ya tengo la solución o la suspensión ya está hidrolizada, ya está, digamos, de alguna manera activada en el isotanque, al ser base líquida, lo que queremos es netamente hacer un proceso de dispersión, ¿sí? O de dilución, ¿ya? Entonces, incluso he visto aplicaciones donde toman directamente, pasa por la bomba dosificadora y lo meten al mezclador y de una va a proceso. Listo, esperamos que esta pregunta le haya quedado clara al señor Benjamín. Ahora en una próxima pregunta, el señor Rodrigo Velázquez también nos cuestiona qué calidad de agua se recomienda para la preparación de polímero sólido. Una buena pregunta. A ver, indudablemente la mejor relación, o he visto que el polímero se desempeña adecuadamente con un agua casi que potable, o sea, un agua de consumo, ¿sí? Donde no hay, en la industria, por temas de optimización y todo, se utiliza mucho el tema de agua de pozo, ¿cierto? O agua industrial, donde solamente la pasan por un suavizador. Y dependiendo de cómo esté el suavizador, a veces llegan con carga de sílice, dureza, y esa dureza se activa, hace que el polímero se reaccione en el proceso de preparación. Y he visto efectos que le llamamos nosotros mantarraya, que es donde el polímero ya está activado con la calidad de agua que yo le estoy metiendo. Entonces, básicamente estoy gastando polímero para poder clarificar el agua con la que estoy preparando, ¿sí? Y lo digo, la mejor relación es agua potable. Incluso, ahora que lo traigo en recuerdos, el tema del pH es extremadamente importante para que el polímero trabaje bien. Si no tenemos un agua que permita garantizar un pH neutro, el polímero no tiene un buen desarrollo y no es efectivo en el tema del proceso. Listo. Esperamos haber aclarado también la duda del señor Rodrigo. En una siguiente pregunta nos cuestionan también, ¿podemos usar este equipo para modificar soluciones de silicatos con aluminatos con agitadores de dispersión? El señor Osvaldo Medina nos pregunta. Como le mencionaba, digamos, en la presentación tenemos varios polímeros. Como sabe, digamos, en el tema tenemos desarrollos, hemos hecho desarrollos, le cuento ya como anécdota de la compañía. Hemos hecho de este tipo de esquemas, los hemos empleado incluso para procesos de preparación de sílice y para el proceso, digamos, de lo que tiene que ver con coagulantes también. Si me comparte, digamos, el tema de la necesidad en cuanto a qué quieren preparar, en qué relaciones de concentración, nosotros revisamos, tenemos aplicaciones para lechadas de cal, carbón activado, lo que tiene que ver con cloruro férrico, con cloruro de magnesio. Bueno, hay varias aplicaciones, entonces lo podemos revisar. Podemos revisar si encaja en el tema y nosotros haríamos la ingeniería para determinar las potencias, la mejor forma de agitación, porque hay productos, por ejemplo, que en un esquema rectangular funcionan. Hay otros donde hemos desarrollado equipos circulares, porque se pueden hacer incrustaciones, la suspensión no es la adecuada. Bueno, lo revisamos. Indudablemente tenemos capacidad para analizarlo y tenemos un grupo de ingeniería que nos ayuda también a hacer ese tipo de selecciones. Listo. Para ir cerrando ya, nos preguntan también qué residual de cloro debe tener el agua para preparar polímeros. Nos vuelve a preguntar el señor José María Cunalata. Residual de cloro. Ahí estamos hablando de cloro libre.
No, digamos que, a ver, 0 ppm puede ser de 0 a 1 ppm, ¿ya? Que es como lo normativo, lo normal. Listo. También nos preguntan que si en la industria láctea, ¿cuál es la aplicación para esta alternativa? En la industria láctea, para el tema de deshidratación de la parte, digamos, de los lodos que se generan o de, digamos que, yo creo que están más enfocadas en la planta de tratamiento. No, en la parte de producción no he visto aplicaciones. Listo. También nos preguntan que si es necesario utilizar postdilución para los coagulantes. Posdilución en los coagulantes, digamos que no es tanto, se ve como posdilución, sino lo que nosotros ya llamamos es un agua de carrier, ¿cierto? O de arrastre. Sí he visto, digamos que para el tema de los coagulantes se utiliza, pero es más para ayudar en el gradiente o en el salto hidráulico a hacer el proceso de dispersión, ¿ya? Es lo que he visto para el tema del coagulante. Listo. También nos preguntan qué temperatura es recomendable en el agua de preparación. Vuelve a preguntar el ingeniero Velázquez, Rodrigo Velázquez. A ver, temperatura, diría yo, ambiente. En ocasiones, por experiencias también en los ingenios azucareros que se utilizaban, digamos, el agua de la salida y se veía que temperaturas 60, 70 grados lo que hacen es degradar el polímero. Entonces, en esos equipos metieron intercambiadores o chillers, ¿cierto? Los intercambiadores para bajarle temperatura al agua y poder darle un reuso. ¿Ya? De igual manera, las pruebas y el fabricante, digamos, de los polímeros te da también esa información. Listo. El ingeniero César Montoya también nos pregunta que cómo se determina las tuberías de dosificación. Básicamente para eso hay que tener en cuenta el tipo de bomba que se va a emplear, ¿sí? Porque cada bomba, digamos, tiene unas restricciones en cuanto a la tecnología o las cheques y partiendo de conocer cuál es como ese NPCH, digamos, requerido de las bombas, ¿cierto? Aunque eso es muy de las bombas centrífugas, ahora se está moviendo más a las bombas dosificadoras, conocer esa capacidad y partiendo de conocer la tecnología de la bomba que vamos a emplear, necesitamos después conocer la viscosidad, ¿sí? Cuando se conoce la viscosidad máxima que vamos a trabajar teórica del polímero, trabajamos en succiones, velocidades de 0.5 metros por segundo, ¿sí? Es como el referente que tenemos para el criterio de diseño. Y en descargas sí pueden ser de 1 a 1,5 metros por segundo. Eso es lo que minimiza las pérdidas y el tema de qué, de restricciones, pues para que la bomba trabaje adecuadamente. Listo. Para finalizar, nos pregunta el ingeniero Lampas, ¿cuál sería el equipo ideal para lechada de cal para esta aplicación? Para lechada de cal, bueno, para hacer lechada de cal nosotros tenemos, Alejandro le toma ahorita el dato, básicamente tenemos es un tanque de manera, digamos, circular y hay dos formas de generar la lechada de cal. La lechada de cal puede ser obtenida a través de óxido de calcio o de hidróxido de calcio. Si es con óxido de calcio, pues es necesario hacer una etapa previa de apagado de esa cal, ¿cierto? Para el óxido volverlo hidróxido. Y si es el tema ya con hidróxido, pues se utiliza una cámara, ¿cierto? Donde es un tanque circular y los agitadores similares a los que ubicamos acá en la parte de polímeros para hacer la suspensión. Importante conocer la demanda porque en el tema de cal ya no hablamos de tiempo de maduración, sino de tiempo de retención hidráulico para lograr que el agua se alcalinice y adicional obtener el tamaño de partícula adecuado de la cal para que pueda ser tener mayor área y mayor impacto en el tema de neutralización o no sé con qué la vayan a manejar en el proceso. De igual manera le podemos enviar información, Alejandro queda pues como les mencionamos con los datos y
hacer información complementaria alrededor de los equipos y soluciones que tenemos. De igual forma, en el chat también les escribí tanto el correo de John como el mío para que nos puedan entonces contactar, programar reunión si es necesario para conocer sus procesos y adicional poderles enviar información, como lo dice John, complementaria para poderles detallar más profundamente estos sistemas. Bueno, para terminar también nos dicen, el SAP integra en su control el control de la bomba de alimentación de agua. ¿Cuál es esa necesidad? Nos pregunta el ingeniero Luis Miguel Guarita. Ya, lo hemos hecho. Cuando se integra la bomba de alimentación de agua es porque una de las, como les mencioné, para el equipo hay que garantizar dos cosas, bueno, tres, pensemos la extiendo a tres. El agua para preparar, el polímero que se quiere diluir y la energía, obviamente, para que todo trabaje, ¿cierto? En ese orden de ideas, el tema del agua en ocasiones en las plantas industriales es demasiado fluctuante. Sale por demanda en otros procesos y el equipo se queda corto. En ocasiones nosotros instalamos un sistema pulmón atrás, aguas atrás, instalamos un tanque como un reservorio que mantiene lleno y a ese tanque le instalamos una bomba o un sistema de caudal y presión constante para garantizar que no vamos a tener esa eficiencia en el proceso de preparación. De esa manera, allí nosotros en el tablero eléctrico, cuando sean esas circunstancias, integramos el arranque de esa bomba de transferencia para hacer el proceso de preparación. De acuerdo, entonces esperamos haber solucionado ese cuestionamiento del señor Luis Miguel Guarita. Por último, el ingeniero Wilder nos pregunta, ¿qué ha visto que aplican vapor proveniente de caldera en la preparación de polímeros sólidos? ¿Esta operación está bien? Sí, digamos que si las condiciones les da para que el agua se pueda utilizar, el tema ahí vuelve al punto anterior y es el tema de la temperatura para que no se vaya a generar una degradación previa del polímero, porque ustedes pueden estar consumiendo más de lo requerido, ¿sí me entienden? En el sentido de que digan, bueno, el proceso me está respondiendo, pero realmente ese es el óptimo, realmente es lo que se requiere. Puede que nosotros estemos haciendo cosas antes que nos den respuesta, pero estemos utilizando más cantidad de la que el proceso amerita. ¿Ya? Listo, John, muchísimas gracias. Así damos por cerrada esta sección de preguntas. No sin antes de invitarlos nuevamente a que nos colaboren diligenciando la encuesta que hemos estado enviando en el chat para conocer de primera mano qué productos a través de estas webinars Conocer de Novatec les gustaría que nosotros ahondáramos un poco más. Y no de antemano también invitarlos este 13, 14 y 15 de julio de este año al 65º Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energías Renovables, de ACODAL. Estaremos ahí nosotros en el stand número 18 para que los que puedan se acerquen y puedan conocer de primera mano todos los productos que tenemos para ofrecerles en Novatec Fluid System y podamos también agendar un espacio también en el marco de este evento. A todos, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que haya sido de valor esta información. Gracias, John, por tu tiempo, por tu información también. Y no, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, buen día para todos. Gracias a Coral también por... Gracias, John y Alejandro. Un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, feliz día para todos. Gracias, John y Alejandro. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.